buenas tardes. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Esto es una tutela de derechos. Eh, a ver, un momento, por favor. Sí, aquí se buscó que se declare nulo el tema del allanamiento. Eh, el Ministerio Público dijo que contaba con disposición de videovigilancia y luego se emitió un informe 80-2024, DIRNIC. Hay documentos que voy a dar cuenta. El escrito con número de ingreso 12.065-2025 que ha sido presentado por la defensa técnica de Barco Rivadeneira es directiva 2-2003-2018-COMGN-PNP/DIRI-B donde se indica que la tutela de derechos es con el fin de excluir el acta de allanamiento realizado en mérito del mandato judicial por el noveno juzgado de investigación preparatoria, que recogió como fundamento para dictar la acotada medida el informe 08-2024 DIRNIC. Muy bien, y se acompaña la directiva de principio, procedimientos y estructura para la organización del funcionamiento del sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Bueno, me indicará cuál es el artículo específico, ¿eh? Por proveído y notificado a la otra parte, Ministerio Público, y el escrito con número de ingreso 12.010 del año 2025, el acompañando la disposición número 1, es la disposición número 1, el oficio 01-2024, la disposición que ordena las acciones de videovigilancia el 11 de marzo de 2024 y el informe 80-2024. De esta disposición, que es el inicio de diligencia preliminar, señor fiscal, es LQR, se tenía ya investigados en este caso. Señor magistrado, la disposición número 1 del 0 de abril contra los que resulten responsables, conforme se puede visualizar en las hojas 9. Está bien. Luego usted tiene la providencia número 1. Así es. ¿Cuál es la relevancia de esta providencia? Ya, si me permite, señor magistrado, para dar cuenta del tracto de estos documentos que le he presentado y en el orden en el que están, es efectivamente a la disposición número 109, que es la disposición de inicio de diligencias preliminares y secreto de la investigación. Dentro del inicio de esta investigación y disposición, señor magistrado, se da cuenta de cómo ingresa documentación y corroboración a esta investigación. Es ahí a donde nos referimos a las fojas 11, al oficio número 01-2024, que acompaña a fojas 12, la providencia fiscal número 01 de fecha 10 de abril 2024, que en efecto podemos visualizar en la página número 14, ítem número 48, que se traslada a la carpeta el informe número 80-2024-DIRNIR, PNP, esa actividad de equipo especial AP EPICON de fecha 26 de marzo del 2024. De ahí me permito pasar efectivamente, señor magistrado, al informe número 80, que se adjunta a folios 17, que contiene en efecto los actos de videovigilancia y documentación de los domicilios y los objetivos de los investigados.
Y este informe, señor juez, se evacúa se dispone por disposición número 4 de fecha 11 de abril de 2024. Un cuestionamiento que se presentó en la audiencia pasada fue porque esta disposición tenía fecha anterior a la fecha de inicio de investigación. Esto ocurre, señor magistrado, porque la disposición número 4, si podemos observar la sumilla, corresponde a una carpeta reservada de proceso de colaboración eficaz. Y esta información, unida al informe correspondiente, es la que originó el caso que se inicia con la disposición número 1 de fecha 9 de abril del 2009, señor magistrado. Ya. Esto es la recomendación que se ha dado. Y también aprovecho, señor magistrado, para dar cuenta de los escritos que ha presentado, en este caso, la parte solicitante, que en efecto, señor juez, ha sido el escrito presentado por el investigado, que básicamente incluye la resolución de Comandancia General de la Policía Nacional número 159 de 2018, de fecha de 24 de noviembre de 2018, que de la lectura rápida se entiende que son los manuales de operación de información que maneja, en este caso, la DIN. Pero también recordemos, señor magistrado, que en la audiencia pasada se hizo referencia que esta se encuentra emparejada con el decreto legislativo 1141 y se citó específicamente el artículo 5, que el acceso a la información, que permito leerlo de manera muy sucinta, el uso de sus funciones de control y fiscalización. Las autoridades, funcionarios o instituciones autorizados por ley pueden solicitar el acceso a información clasificada de inteligencia a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, la que podrá ser proporcionada con obligatorio conocimiento de la Dirección General de Inteligencia. Esto es a los 3 niveles, DIMI como ente rector, a la DIRIN y a la DIGEMIN. Pero entendamos que eso es dentro de los procedimientos propiamente policiales. Pero nosotros nos encontramos en una investigación fiscal. Como referencia a los escritos que acaba de presentar el solicitante. Debo también hacer recordar a su judicatura, señor magistrado, que en la audiencia pasada quedó también la precisión por parte del recurrente cuál era el fondo o cuál era en concreto el pedido de la presente. Y en el se pide mediante la institución de la tutela de derecho de exclusión del acta de allanamiento de registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 26 de abril de 2029, en la locución que ha presentado el abogado en la sesión anterior y del escrito que ha presentado, habla o expresa una presunta vulneración en la incautación de un teléfono celular, pasa por el acta de allanamiento, se remite a la autorización judicial que así lo aprueba, se remite al requerimiento fiscal y decanta al final en el informe número 80. Entonces, ¿cuál de todos estos elementos es el que le ha causado vulneración a algún derecho al investigado? Y también quedó pendiente que precisara la parte requerente que, de acuerdo a los derechos que reconoce y establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, cuál de todos esos derechos habría sido el que se le habría vulnerado. Y si este derecho vulnerado tendría alguna vía de examen particular, porque recordemos que la institución de la tutela de derecho es residual. Entonces, todos estos puntos habían quedado en la palestra, señor magistrado, en la audiencia anterior, y es que se ha presentado precisamente ahora a través del escrito que se ha dado cuenta a su judicatura. Está bien. A ver, el abogado, puntual, una última intervención. Señor juez, antes de iniciar mi intervención, permítame hacer una observación respecto al documento recaído en la disposición fiscal número 4 presentada por el representante del Ministerio Público. Y específicamente es lo siguiente.
Verá usted, la disposición fiscal número 4 ha sido emitida con fecha 11 de marzo del 2024 y está firmada por el señor fiscal Quispe Changanaki. ¿Qué sello es el que consigna allí? Fiscal provincial. El 11 de marzo, conforme obra, en una búsqueda rápida en internet, el señor Quispe Changanaki era fiscal adjunto. Resolución fiscal número 696-2024, Ministerio Público, de fecha 8 de marzo de 2024. Parte resolutiva sexta. Designar al doctor Quispe Changanaki como fiscal adjunto provisional. Si el 8 de marzo el fiscal Quispe Changanaki era adjunto, ¿cómo es posible que haya firmado esta disposición fiscal con fecha 11 de marzo como fiscal provincial? Más aún considerando que el cargo de fiscal provincial recién lo ostenta el 20 de marzo del 2024, mediante resolución de la Fiscal de la Nación 782-2024, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Entonces, en el artículo 6 se señala designar al abogado Quispe Changanaki como fiscal provincial. La disposición que le están corriendo traslado a usted, la disposición 4, que nosotros cuestionamos que nunca existió en el proceso, que nunca existió en el incidente y que hemos venido pidiéndola, aparece ahora con fecha 11 de marzo de 2024 con la firma de fiscal Quispe, ostentando un cargo que no tenía, que es de fiscal provincial. Quisiera, por favor, que nos absuelvan esta duda porque ya parece bastante extraño. Ahora bien, respecto a lo que señala el representante del Ministerio Público, que quedó pendiente cuál era el derecho afectado, eso consideramos que no ha quedado pendiente. Nosotros hemos dicho que la afectación que tenemos es en base se ha violado el derecho al debido proceso y al principio de legalidad. Ahora bien, lo que sí quedó pendiente es que el representante del Ministerio Público responda respecto al decreto legislativo 1141, por cuanto esta defensa ha sostenido que el informe 80, el cual fue formulado según la referencia que aparece en ese informe en atención a la disposición número 4 del 11 de marzo, es una disposición de videovigilancia. Y la estamos viendo aquí. En efecto, dice disposición de videovigilancia, 11 de marzo. Pero lo que el informe número 80 está trasladando en ese momento al juez de investigación preparatoria que resolvió el allanamiento, está transcribiendo notas de agente. Y mire usted, el decreto legislativo 1141 en el artículo 34 señala que los documentos de inteligencia no pueden ser utilizados en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. Este es un proceso judicial porque ese instrumento fue presentado al Poder Judicial. Le dijo, queremos allanar, esta es la dirección. 2. El mismo artículo 34, en la parte final, señala que la información podrá ser difundida conforme a los alcances del artículo 5 de la presente ley. ¿Y qué nos dice el artículo de la presente ley? Bueno, el señor fiscal ya lo ha leído. Pero lo relevante en ese artículo es con conocimiento del representante de la DINI, el director de la DINI. Señor juez, el decreto legislativo 1141 fue promulgado en el año 2012. ¿Y por qué fue promulgado en el año 2012? Antes de que se promulgue el decreto legislativo, los órganos de inteligencia podían realizar actividades propias de su función contra quienes, según su criterio, podrían estar dirigidas. No había un control. Y el control precisamente surge en atención a la publicación del decreto legislativo 1141. Y el mismo reglamento del decreto legislativo 1141, en el artículo 4, fija límites de actividad de inteligencia. La autorización y ejecución de actividades de inteligencia se hace en estricto cumplimiento a la Constitución, a las leyes y a los principios de inteligencia consagrados en el decreto legislativo. Lo que el señor representante del Ministerio Público está sosteniendo es que una disposición fiscal ordena una videovigilancia y esta videovigilancia, conforme se desprende del informe número 80, ha sido formulado por agentes de inteligencia. Señor juez, los agentes de inteligencia, conforme al acotado decreto legislativo, deben de circunscribir sus actividades a lo que señala el mismo reglamento y la misma ley.
Mire usted, para hacer una búsqueda especial de información en materia de inteligencia, debemos remitirnos al artículo 32 del decreto legislativo 1141. ¿Qué nos dice? Control judicial, autorización judicial para procedimientos especiales de obtención de información. Los agentes de inteligencia no pueden hacer videovigilancia porque ellos quieren. Los agentes de inteligencia, cuando reciben una disposición fiscal en apoyo a un equipo de investigaciones, ellos lo que tienen que hacer es un informe al DINI y decirle, señor jueces ad hoc de la DINI, vamos a hacer búsqueda especial de información, óbice. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy pidiendo su autorización? La disposición fiscal número 4. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el presente caso? Han consignado en el informe número 80, en atención a esa disposición fiscal, que hoy aparece con la firma del señor Quispe Changanaki como fiscal provincial cuando no ostentaba el cargo, y están introduciendo notas de agente sin la autorización del DINI. Pero ¿cómo pues van a tener la autorización del DINI conforme al artículo número 5 si ni siquiera le han pedido a los jueces ad hoc de la DINI que autorice la búsqueda especial de información de videovigilancia contra Martín Barco Rivadeneira? Es por eso que no existe esa autorización. Es por eso que no pueden pedirle al juez ad hoc de la DINI y al mismo DINI, director de la DINI, que emita esa autorización y ese consentimiento. Me causa bastante extrañeza esa disposición fiscal número 4, como usted lo tiene ahí en autos, ha sido firmada con fecha 11 de marzo de 2024 y ha sido suscrita por el fiscal Quispe Changanaki, consignando que es fiscal provincial cuando no lo era. Ya está bien. Eso es más que nada. Quiero este dato, a ver, un momento, por favor. Aquí vamos a continuar. A ver, A ver. A ver, usted me dijo, letrado, que para el informe de inteligencia, debe contarse con autorización de la DINI. Es correcto, señor magistrado. Artículo 5 del decreto legislativo 1141. Artículo 5. Eso es uno. Después me dijo usted que... Ya, el otro punto es que si era fiscal adjunto o provincial. Otro punto más. Inteligencia. Sí. El tema de las notas de inteligencia no pueden constituir elementos de convicción. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Artículo 34 del decreto legislativo 1141. Está bien. Ya, esos son los fundamentos. Y también invoqué pues, el artículo 30. Ya, el señor fiscal, a ver sobre ese punto. Señor magistrado, nuevamente, el solicitante presenta en último término elementos que no precedentes prescritos, elementos sorpresa que rompen la igualdad de armas, indica de que el fiscal provincial, que en su momento llevó efectivamente el proceso de colaboración eficaz, no lo habría sido, pero no ha presentado documento al respecto de ello. Sí, ya lo entendí eso. ¿Otro? Respecto de... Indica que para emitir ese informe de inteligencia tiene que haber autorización de la DINI. Señor magistrado, si nos vamos directamente al artículo que efectivamente hace referencia el investigado, que indica que es el artículo 4
de valor probatorio de los informes de inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de los procesos judiciales, administrativos y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir elemento orientador durante la investigación. En caso de la autoridad correspondiente, deberá observar los dispuestos en el artículo 5, y el artículo 5 ya lo hemos dado lectura también, que de manera textual indica que en el uso de sus funciones de control y fiscalización, las autoridades y funcionarios o instituciones autorizadas podrán, por ley, pueden solicitar el acceso a la información clasificada de inteligencia a los componentes del sistema de inteligencia nacional. Tenemos una disposición fiscal que efectivamente ordenó la videovigilancia y que válidamente ha sido contestada mediante el informe número 80. Esto para empezar, señor magistrado, con respecto al punto del artículo 34 que hace referencia el investigado, pero aquí seguimos encontrando una falencia, porque cuando se le ha preguntado cuál es el derecho vulnerado, nos indica el debido proceso, pero tenemos que el artículo 71 precisa cuáles son los elementos, cuáles son los derechos específicos que protege esta institución de la tutela de derecho, que además es residual, y que tampoco nos ha dicho cuál habría sido el conducto por el cual hubiera subsanado alguna observación. Porque, señor magistrado, no es de sorpresa este informe 80. Este informe 80 se utilizó desde el requerimiento de detención preliminar. ¿Existe alguna apelación al respecto? ¿Existe algún procedimiento respecto a la gestión de esto? De la utilización de notas, de la utilización del informe. No, señor magistrado. Estamos utilizando una institución que es residual para tratar de suplir otros mecanismos de acción que pudo haber bien utilizado este señor, de haberlo considerado pertinente. Y me ciño a lo que indicó en su escrito de pedido en lo referente a que se deba excluir el acta de allanamiento. Al respecto, incluso citó el párrafo número 17 de acuerdo plenario 4/2010, pero que indica: a través de la audiencia de tutela de derecho podrá solicitar la exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente en los casos en que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias, pero hace la salvedad del acuerdo plenario, siempre que no existe una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la protección o la vulneración de algunos de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 71. Repetimos lo mismo. ¿Cuál es el derecho afectado al artículo 71 y cuál ha sido los mecanismos que activó el investigado para, en su teoría, en su posición, solventar esas indefensiones que le habrían causado? Este ministerio considera que esa tutela no es el camino idóneo, la institución idónea para hacer el reclamo de lo que el señor indica, porque si estamos entendiendo su locución, pide la exclusión de una acta de allanamiento, pero estamos discutiendo, señora, a las finales, un informe de número 80 emitido por la policía. Dos minutos, va a tener última participación. Ya, señor magistrado. Verá, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, en el numeral 1, establece: legitimidad de la prueba. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. El informe número 80, por no referirme a esa disposición fiscal que desde mi punto de vista apareció recién, el informe número 80 consigna nota de agente. Se han incorporado al proceso con transcripción de nota de agente y no se ha respetado las fórmulas legales establecidas en el decreto legislativo 1141. Los artículos ya los ha señalado su señoría. Y vea usted la importancia de todo esto. La importancia de todo esto es que si nosotros, como letrados, consentimos
seguimos consintiendo de que las notas de agente fueran instrumentalizadas para un proceso judicial, estaríamos retrocediendo hasta antes del año 2012, cuando los órganos de inteligencia ejercían sus actividades propias de su función sin ningún control. El decreto legislativo C41 establece eso, el control. Eso es todo, señor magistrado. A ver, tengo a mis manos lo que es el decreto legislativo 1141. Háblame de los artículos. ¿Qué artículos son los específicos? Indicó usted el 32. 5 y 34. ¿Perdón? 5 y 34. Ah, 5 Y y el 34. 32 también, señor magistrado. Ya, vamos a ver eso. El 5. El 32, hay inciso 1, inciso 2. ¿Cuál de ellos es? Abogado, ¿cuál de ellos es? El 32 tiene 2, 32.1, 32.2. Específicamente es el 32.1. Y el 32.2 es la forma en que cómo estos procedimientos especiales de búsqueda de información practicados por los agentes de inteligencia debe de ser autorizados por los jueces ad hoc de la DINI. Y este hecho no se ha suscitado aquí. Pues me permite, por última intervención, le ruego tenga en consideración la disposición fiscal número 4 que acaba de trasladar el representante del Ministerio Público. Esa disposición no tendría valor porque ha sido firmada por el fiscal Kipe Changanaki cuando no tendría... Ya escuché ese fundamento. Se refiere al 32.2, ¿es así? 32.2, decreto legislativo 1141. El 1 y 32.1 y 32.2. Ya, 32.2 dice, su ejecución se requiere autorización judicial otorgada por cualquiera de los dos jueces superiores ad hoc del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema de la República. ¿Eso es? Así es. Los jueces ad hoc asignados a la DINI. No sé si estamos leyendo el mismo artículo, pero aquí me habla de ad hoc del Poder Judicial, designados por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme al procedimiento señalado en el presente decreto legislativo. Todo el proceso constituye información clasificada como secreta. Estamos leyendo el mismo artículo, su señoría, en efecto. Y hay que tener en consideración que toda la actividad de inteligencia se hace en atención a las resoluciones que emite el juez ad hoc cuando se trata de búsquedas especiales de información, que exigen... Pero aquí no me dice, pero aquí me dice el juez de la Corte Suprema de la República. Sí, señoría. En la DINI existen dos jueces ad hoc. Están asignados a la DINI. Y son precisamente estos jueces asignados a la DINI a los que hace referencia el artículo 32, control judicial. Autorización judicial para procedimientos especiales de obtención de información. Sí. Y ahí los procedimientos especiales de obtención de información son ejecutados simplemente por los componentes del SINA. Y para eso se requiere la autorización judicial de los jueces asignados a la DINI. ¿Y dónde indica ese procedimiento? Porque lo que yo leo aquí es del Poder Judicial designado por la Corte Suprema de Justicia de la República. Bien. ¿Dónde se dice eso? Entiendo que el primer nivel es una interpretación literal y de ahí vamos a la sistemática. Pero, ¿dónde veo que habla de la DIN? No leo ninguna parte. Jueces de la DIN. ¿Correspondería en una investigación preliminar recurrir a jueces superiores en nivel de instancia? Sí, no es así, su señoría. Mire usted, dentro del decreto legislativo 1141 se menciona a dos jueces. ¿Pero para qué?
para actividades de inteligencia. Y se activan las actividades de inteligencia con autorización de los 2 jueces asignados a la DINI. Lo que debió pasar en este caso, que si el señor fiscal emite la disposición de videovigilancia y quiere la participación de un órgano de inteligencia, pues este órgano de inteligencia debió informar al DINI para que emita su resolución ad hoc. En base a eso, saca la disposición, la resolución judicial, que ahí se señala que es en 24 horas, y proceden a hacer todas las actividades que hay encomendado a la Fiscalía. Y posteriormente, por ejemplo, el artículo 5 se traslada esa información con autorización del DINI. Lo que no ha pasado en este caso. Y no ha pasado en este caso porque no existe la resolución de los jueces ad hoc de la DINI. ¿Cuál es la concordancia con este artículo para poder entender la actuación de los jueces dentro de la DINI o los jueces de la DINI que le denomina usted? Bien, señor magistrado, la concordancia respecto al presente caso. Para que se trate de un juez de la DINI, como dice usted. Porque lo que leo habla de 2 jueces superiores del ad hoc del Poder Judicial designados por la Corte Suprema. Designados por la Corte Suprema para la DINI, claro que sí. Mire usted, aquí hay 2 cosas que quisiera, por favor, tener en claro. Una cosa es el procedimiento penal, las disposiciones de videovigilancia que exigen técnicas especiales de investigación y como tal actas de videovigilancia. Estas solamente pueden ser realizadas por personal de investigaciones. Se le denomina órgano de investigación, pesquisas. Cuando interviene personal de inteligencia, ellos no formulan actas, ellos formulan notas de agente. Y esas notas de agente son remitidas a los canales de inteligencia. No son remitidas a los señores fiscales. Y también lo establece el mismo decreto legislativo, incluso el último documento que se ha mandado mediante el escrito número 3, dice en el numeral 6.8.4, escrito número 3. Ingresado con cargo de ingreso 12065-2025, el que recién se ha corrido traslado. Punto 6.184. Ejecuta las actividades de inteligencia en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y los principios que rigen la actividad de inteligencia. ¿Cuál es la concordancia de esta directiva? Pues el decreto legislativo 1141, artículo 4.1. En el 6.1.9 señala que la divulgación de la inteligencia solo está circunscrita a entidades públicas y autorizadas. Obviamente, el Poder Judicial, la Contraloría, la Fiscalía y otras entidades son autorizadas para tomar conocimiento de tales actos de inteligencia, pero en tanto y en cuanto se cuente con autorización del DINI conforme al artículo número 5 del decreto legislativo. Y en ese mismo punto, 6.1.9, señala: no forman parte de expedientes o carpetas de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. Y esto es en concordancia con el artículo 5 del decreto legislativo 1141. Las notas de agente no forman parte de un proceso de investigación, ni judicial, ni absolutamente nada. Es más, en este caso, señor juez, a usted, durante la primera prisión preventiva, se imputaba que no existía la nota de información. ¿Y cuál es la relevancia respecto a esto? Las notas de agente, el conjunto de notas de agente, cuando son procesadas, se convierten en nota de información. Y la nota de información es en nota de inteligencia. Pero aquí, en este caso, con simples notas de agente, se ha solicitado al juez un allanamiento, cuando lo correcto era que se formulen actas de videovigilancia y se lleve todo simplemente con el modelo procesal, penal, sin la intervención de agentes de inteligencia, porque eso involucra la intervención del decreto legislativo 1141. Muchas gracias.
Del 23 de junio. Sí, Javier. Vale. A ver. Resolución siguiente, fecha de hoy, me pronuncio respecto a la tutela de derecho que ha sido formulada por la defensa técnica o autodefensa de Martín Hans Barco Rivadeneira respecto a al acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 26 de abril de 2024, realizado en el interior del inmueble ubicado en la calle Vado, Ausangate, número 104, entre paréntesis, Manzana H, lote 19, departamento 202, Cooperativa de Vivienda de Trabajadores del Sector Agrario, Aprovisa, Distrito de La Molina, Lima. En el marco del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. Razones. Acude ante este órgano jurisdiccional, como se manifestó el ciudadano Martín Hans Barco Rivadeneira en autodefensa, para solicitar la exclusión del acta de allanamiento, registro domiciliario e incautación que se ha mencionado antes, de los actos de investigación del Ministerio Público, exponiendo aspectos que ha expuesto y previamente consignado en su escrito que ha dado lugar al presente debate. Como primer punto, o punto 1, menciona que la ejecución de la detención y de forma paralela el allanamiento del inmueble en el lugar antes señalado no es el lugar de residencia del suscrito. Porque no reside ahí. La propietaria de este inmueble es la señora Lucero Villavicencio Navas. Y la esposa recurrente, doña Jessica Victoria León Ángel Dones. 2.2. O continúo en ese mismo punto, ¿sí? En ese mismo punto 1. Que en ese sentido se presentó documentación por la propietaria del referido inmueble,
por el que se acredita que no residía el referido investigado. Ahora sí, 2. Dos. Está referido. El punto 2 está referido que el ponente de esta tutela de derechos cuestiona que el fiscal José Luis Quispe Changanaki, que suscribe la disposición número 4, haya tenido en esa fecha, 11 de marzo de 2024, tal condición. Pues refiere, en su caso, se trataba de un fiscal adjunto. 3. Que el informe número 80 tiene un contenido de la transcripción de notas de agente y si no cuenta con autorización de la DINI o con conocimiento del representante de la DINI, alcanzaría una invalidez a las referidas al referido documento, que lo comprenda. 4, si no lo repito, número 4. El mismo decreto legislativo 1141, en el artículo 32, hace mención que la ejecución de la autorización judicial en procedimientos de obtención de información requiere 2 jueces superiores ad hoc del Poder Judicial, pero de la DINI. Punto seguido. Y el artículo 54 le resta validez a los informes de inteligencia. Esto en concordancia con el artículo 5. 2. Sobre la tutela. Ya en diversos pronunciamientos se ha manifestado que la tutela de derechos, según el Fundamento Jurídico 2, el Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116, emitido por las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, se entiende como un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados que se encuentra en una regulación expresa en el actual Código Procesal Penal y debe utilizarse única y exclusivamente cuando hay una infracción ya consumada de los derechos que le asiste al imputado o un mecanismo, un instrumento procesal que se construye en la mejor vía reparadora. El artículo 71 del Código Procesal Penal, inciso 2, regula cuáles son esos derechos a tutelar, mientras que el inciso 4 establece un marco de protección amplio, lo que supera la restricción de los alcances de una tutela de derecho, como su oportunidad se fundamentó en los acuerdos plenarios 4-2010, 2-2012 y la casación 136-2013, Tacna. 3, al punto en concreto. Por favor, ¿me puede dar el número de, señor fiscal, la resolución con la que se ejecutó el allanamiento? Este caso es... Esto es el... La resolución, señor juez, número 1 de fecha 23 de abril del 2024. ¿Cuál es el incidente? Expediente judicial 182-2024-1. El 1. Muy bien, vamos al 1. Muy bien. Revisado del sistema judicial del Poder Judicial,
es el 9º juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Víctor Alcócer Acosta, quien emitió la detención preliminar judicial. De acuerdo a la parte decisoria o resolutiva, se indicó fundado requerimiento de detención preliminar contra Martín González Sánchez, José Luis Alarcón Camacho y el peticionante de la actual tutela, Marco Jan Barco Rivadeneira. Además, también el allanamiento con descerraje y registro domiciliario en un término de 48 horas por una vigencia de 2 semanas con fines de detención e incautación de bienes, documentos, instrumentos, efectos, objetos vinculados con el delito investigado y que puedan servir como prueba o ser de decomiso. Tercero, el allanamiento comprende descerraje y detención y registro personal, como también el mandato de detención. En consecuencia, la resolución que autorizó el allanamiento como la detención fue por mandato judicial. Siguiente. Otro aspecto que ha sido cuestionado, no en el escrito, pero sí en la realización por parte del peticionante Barco Rivadeneira, está en relación a que la disposición número 4 del 11 de marzo del 2024 que dispuso que se proceda con la videovigilancia a cargo del equipo especial de la PNP con apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción y entre ellos que comprenden al antes referido Barco Rivadeneira, se consigna a José Luis Quispe Changanaki como fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. En este acto manifiesta que el referido fiscal para la fecha no habría tenido tal condición. Bueno, dos aspectos. El primero, que es una petición de cuestionamiento sorpresiva, es en último momento. No obstante, quien aduce algo tiene la carga de argumentación o demostración. Por lo tanto, si es que se cuestiona las encargaturas de funcionarios públicos para el ejercicio de la actividad, tienen que estar respaldados con sus propios elementos. Es una suerte de defensa afirmativa. Perdón, un segundo. Defensa afirmativa. Incluso en casación se ha manifestado que quien afirma un hecho a 353-2011 de Arequipa está en la obligación de demostrarlo. Por lo demás, no existe, no es de recibo este fundamento para estimar una tutela de derechos. Siguiente, con relación al caso, al procedimiento. Con relación al procedimiento. Uno de los cuestionamientos que se ha formulado es que la disposición número 1 que inicia la diligencia preliminar y secreto de la investigación data del 9 de abril del 2024, que es una fecha un momento por favor, posterior al 11 de abril de 2024, con la disposición número 4, la que, como manifesté, dispuso la diligencia de videovigilancia a cargo del equipo especial para determinar los domicilios y lugares vinculados como del peticionante Martín Hans Barco Rivadeneira. Esto obedece, de acuerdo al escrito según número de ingreso 12.010 del año 2025,
A que la disposición número 4 corresponde a un proceso reservado, un proceso especial. Un momento, por favor. Carpeta fiscal reservada. Se indica en el punto 2, en el marco de un proceso especial de colaboración eficaz, se tiene el aspirante colaborador eficaz con clave CE 18-2023, EFICOT, señaló a través de sus declaraciones a la persona Martín González Sánchez, José Luis Alarcón Camacho y Martín Hans Barco Rivadeneira estarían involucrados en presunto acto de coordinación tendientes a coadyuvar a los fines ilícitos que habrían trazado en la presunta organización criminal que lideraba el expresidente Castillo Terrones, en específico proteger e encubrir a los sujetos que estarían vinculados a los presuntos actos delictivos que habrían cometido bajo la orden y coordinación del referido exmandatario, como el caso del ex MTC Juan Silva Villegas. Esta disposición número 4 dio lugar a que se emitiera como respuesta el informe 80-2024 DIRNI, PNP/DBAP-Equipo Especial AP EFICOT. Información que luego, a través de la providencia con fecha posterior, 10 de abril 2024, número 1, en el mismo cuaderno reservado, de acuerdo al ítem 48, se remitió a la carpeta donde actualmente se tramita la causa. Perdón, magistrado. ¿Sí? La disposición está en la misma carpeta principal ya. 1. Así es. Perdón, con disposición 1 el 9 de abril de 2024, así es. Con disposición. Y la providencia fiscal también, que recoge ese informe, 80-2024, que recoge el informe 80-2024. Esa es la sintonía de fechas. Aspectos que se han cuestionado. El primero es que del informe 80, de referido informe, punto aparte o independiente, ¿eh? En el informe número 80-2024 del PNP-DBAP Equipo Especial AF EFICO, de acuerdo a las conclusiones, se indica que Martín González Sánchez, conocido, no, aquí no es, aquí está. Respecto a Martín Barco Rivadeneira, conocido como Coco Barco, estaría frecuentando y pernotando en un inmueble ubicado en la calle Nevado, Ausangate, Manzana H, lote 19, departamento COOP de BIB, los trabajadores del sector agrario Provisa, La Molina, Lima, espalda de ISIL. Y laboraría actualmente en Depingre Homicidios Callao, ubicado en el Girón Constitución 200, Lima, Callao. También se lee de su contenido que cuando se refiere a diligencias realizadas, se indica el personal de inteligencia de DBAP, utilizando las técnicas especiales de investigación, realizó observación, vigilancia y seguimiento de las siguientes personas, entre ellos el peticionante. En el marco autónomo y reservado de una colaboración eficaz, fase de corroboración de información brindada por el aspirante colaborador eficaz asignado con el número 18-2023, EFICOT, teniéndose los siguientes resultados. Nota de agente 11-2024, de fecha 21 de marzo del 2024, que indica que el personal de inteligencia perteneciente al DBAP, a través de acciones propias de la función, tomó conocimiento que Martín González Sánchez, a modo de ejemplo, Conejo, estaría residiendo. En el lugar, punto B, se constataron en el inmueble lo siguiente. Folio 31. Sí, un momento, por favor. En el caso específico de Barco Rivadeneira, puedo ubicarlo en folios 31, se indica el personal de inteligencia de la DBAP abocados a la búsqueda de información respecto a la persona de Marco Martín Rivadeneira, conocido como Coco Barco, obtuvo información para acciones de función policial del BO Coco, estaría frecuentando y perrotando el segundo piso del inmueble ubicado en la calle Nevado, que se
Ausangate, Manzana H, lote 19, departamento 202, cooperativa de vivienda de los trabajadores del sector agrario, provincia de Molina, Lima. Luego se indica, ubicados en la dirección antes mencionada, se pudo apreciar en un inmueble con la siguiente característica, que se describe. También se acompaña tomas fotográficas. Muy bien. En alusión al artículo número 34, se ha mencionado por parte de la defensa que el valor probatorio de este informe de inteligencia no tiene, o sea, no alcanza un valor. No obstante, el contenido sí constituye un elemento orientador durante una investigación. Para el presente caso, ¿qué se tiene? Información respecto al lugar donde residiría el peticionante y las tomas fotográficas. Son elementos que se acompañan al referido informe que han permitido ser valoradas, se han permitido ser valoradas por parte de un juez competente para su orden de allanamiento. Ese inciso 34 guarda una concordancia con el inciso 5 del decreto legislativo 1141, que señala que en el uso de sus funciones de control y fiscalización, las autoridades, funcionarios o instituciones autorizadas por ley pueden solicitar el acceso a la información clasificada de inteligencia a los componentes de inteligencia nacional SINA, la que será proporcionada como obligatorio conocimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero es el caso que en pertinencia respecto a las acciones que se han desarrollado es ante una disposición fiscal, donde se han efectuado conforme al contenido del referido informe constataciones acompañadas con las respectivas tomas fotográficas, lo que dista de los alcances de una información que pueda ser de carácter secreta o reservada o bajo exigencia de determinados cánones. Por lo tanto, este planteamiento de seguir el lineamiento específico de lo establecido en el artículo 5 no guarda congruencia. Otro punto que se ha cuestionado está referido al artículo 32, donde se hace mención, de acuerdo al inciso 2, de dos jueces superiores ad hoc del Poder Judicial designados por la Corte Suprema de Justicia de la República conforme al procedimiento señalado en el presente decreto legislativo. Cuando ha sido consultado el peticionante respecto a los jueces que deban autorizar para la información que se pueda obtener del control de la actividad de inteligencia, ha manifestado llanamente que tiene que ser designados, o en su caso, jueces de la DINI. No obstante, de acuerdo al tipo de actuación que se ha desarrollado, que tengo en mis manos y he podido lecturar, está referido a un mandato, a una disposición fiscal para la obtención de información que se ha verificado según las fotografías in situ. En consecuencia, escapa a estos alcances, no solamente a los alcances, sino al entendimiento sobre estos jueces ad hoc, del que poco se ha explicado con concordancia con otros dispositivos legales de esta norma en específico. Otro aspecto que he podido verificar del pedido está en referencia a que se cuestiona que no fue el lugar donde vive el peticionante Hans Barco Rivadeneira. E incluso un abogado que estuvo en sesión anterior manifestó y cuestionó acerca de las incautaciones. El tema de las incautaciones tiene una vida propia para poder ser cuestionadas sobre los actos en su exceso o no. Y el tema y la situación referida a que no vive en el lugar ya fue evaluado por un juez. Otro punto con el que ya fue evaluado por un juez y el mecanismo tutela no es eficaz para privar de los efectos a una autorización judicial. Lo digo del siguiente modo para concluir. La tutela de derechos procede contra los actos que puedan ser vulneratorios a los derechos del peticionante. En este caso, porque ejerce su autodefensa. En este caso, se concentra los efectos del acto procesal a un mandato judicial, ya no fiscal. De ahí que la tutela de derecho no pueda ser pasible de afectar una resolución judicial por parte de un juez competente, sino va sobre actos de fiscal, situación que ya no se da en este caso, porque puntualizo que fue el mandato judicial quien ordenó el allanamiento.
Por lo demás, ajeno a estos aspectos que he referido, son impertinentes para poder tutelar o amparar una exclusión de un allanamiento que ha sido ordenado judicialmente. Infundada la tutela de derechos. Se notifica al Ministerio Público. Abogado, ¿va a impugnar? Sí, su señoría. Muy bien. Pongo recurso de apelación. Está bien. He concluido. Buenas tardes. Buenas tardes.